Bueno, muy buenos días a los televidentes que apenas llegan a Popayán 6 AM y también a los que nos siguen en Facebook Live. Mil gracias por acompañarnos. Tenemos un invitado especial desde la capital de los colombianos, lo había anunciado en primera instancia en Popayán 6 AM, nada menos es el presidente del Banco Agrario, es Francisco Mejía. Él es un ingeniero agrónomo de la Universidad del Tolima, pero también es especialista en economía y finanzas. En una situación como la del estado de emergencia que vive el país, vamos a hablar porque el gobierno nacional ha establecido unas políticas económicas a nivel de agrario. Pues bienvenido, doctor Francisco Mejía, a Popayán 6 AM. Aló, aló. Sí, muy buenos días, doctor Francisco Mejía. Buenos días, un gran saludo a usted y a la audiencia de Popayán 6 AM. Bueno, doctor Francisco Mejía decía que el departamento de Cauca, más del 65% es rural, pero también es muy agrícola. A nivel solo del café, muchas familias del departamento viven de la producción de café y el departamento hoy en día es uno de los más destacados, está entre los 4 mayores productores de Colombia. El gobierno colombiano, a través del estado de emergencia, dictó unas políticas económicas para beneficiar a los campesinos y a los empresarios rurales. ¿Qué tipo de créditos que fluyan para el campo y que ayuden a producir en esta época de pandemia va a beneficiar el Banco Agrario a los campesinos del departamento de Cauca? Señor presidente. Bueno, José, el día de antier, el gobierno nacional sacó la línea de crédito Colombia Agro Produce. Es la línea de crédito más blanda que ha salido en la historia del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario Colombiano. Es una línea de crédito que tiene recursos hasta por 1.5 billones de pesos para financiar a los productores del campo, pequeños, medianos y grandes. El pequeño productor tendrá una tasa de interés del DTF-1. Eso quiere decir que será una tasa de interés del 3.5% anual. Eso es aún más bajo que la inflación. De tal manera que es un gran beneficio para los productores. El mediano productor tendrá una tasa del DTF, o sea 4.5, igual que el gran productor. Con esto lo que se busca es que el campo siga su dinamismo, que haya suficiente irrigación de recursos para que el campo no pare de producir. Y por supuesto en el departamento del Cauca ya desde ayer empezamos a promover esa línea en todas nuestras oficinas, nuestros asesores comerciales. Por supuesto, esto es para productores del campo, para personas que tienen su finca, su predio y tienen un proyecto, una explotación agropecuaria. De esa manera, pues, garantizamos que la cadena alimentaria siga funcionando para que Colombia pueda aplicar esas medidas sanitarias tan importantes para contrarrestar este virus. Yo creo que aquí lo más importante es que la gente se quede en la casa, que observe las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud, del lavado de manos, de no salir a la calle, de si tienen que salir solamente sea por lo estrictamente necesario y regresar a sus casas. Ya vendrán mejores épocas para volver a la vida normal, pero ahora lo que necesitamos es combatir el virus con aislamiento social. Doctor Francisco Mejía, antes de llegar usted al Banco Agrario, los campesinos colombianos y caucanos se quejaban de que había unas falencias en el Banco Agrario. Uno, las grandes demoras que tenía para el trámite de los créditos y segundo, la complejidad para otorgar un crédito. ¿Cuáles son los resultados en esta presidencia suya? Pues mire, nosotros recibimos el Banco Agrario en agosto del 2018 con una cartera cayendo al 3.6% y unos gastos disparados arriba del 7%. El presidente Duque nos pidió cuando asumimos la presidencia del Banco Agrario que el Banco Agrario tenía que ser una organización de excelencia al servicio de los campesinos, al servicio de los productores y no de la politiquería ni del clientelismo que había hecho estragos en la institución. Sí. Y nos hemos dedicado a reactivar el crédito agropecuario, a reconstruir una cultura de servicio al cliente en el Banco Agrario, y yo creo que los resultados son muy positivos.
La cartera de créditos al cierre del 2019 crecía al 7.2%, los gastos bajaron al 3.6% y eso realmente pues es en beneficio de los productores del campo, porque cuando el Banco Agrario es más eficiente, puede llegar de una manera más efectiva al campesino. Y si nos ahorramos, como por ejemplo en gastos administrativos, 60.000 millones de pesos, esos son 60.000 millones de pesos más que podemos colocar en pequeños productores para que puedan emprender sus proyectos productivos. Del Banco Agrario viven más de 1 millón de familias campesinas, pequeños productores, sí, muchos de ellos en el Cauca. Por eso el banco tiene que funcionar al servicio de ellos. Señor presidente del Banco Agrario, ¿cuáles son esas medidas específicas y alivios que el Banco Agrario ha tomado y que se le van a transferir al campesinado caucano? Bueno, lo primero, lo que ya le mencioné, una línea de crédito con un subsidio que nunca antes se había visto en la tasa de interés. Sí. Esto es una línea que tiene un plazo a 3 años hasta con un periodo de gracia de 1 año. Lo segundo, nosotros tenemos una banca de microfinanzas que es esa actividad que hacemos para luchar contra el gota a gota, especialmente en los cascos urbanos. A ellos, que los hemos identificado, son 186.000 vendedores informales que por supuesto no tienen ninguna actividad en este momento porque deben estar aislados. A ellos les hicimos una prórroga automática de 120 días, un periodo de gracia a intereses y a capital. Eso es automático. Sí, señor, sí. Pero quiero que me oigan bien. Sí. Estoy hablando de los clientes de microfinanzas de las ciudades, los vendedores informales que tenían un crédito con nosotros y que en este momento sus ventas son 0 porque no pueden salir a la calle a hacer su actividad y si salen a la calle no encuentran a quién venderle. Sí. Entonces, ellos tuvieron una prórroga automática por 120 días. Son 186.000 vendedores informales en todo el país y por supuesto en el Cauca también. A los productores del campo, en general, los sectores de la producción agropecuaria están funcionando y están funcionando bien. Obviamente hay excepciones, hemos tenido problemas con el transporte de alimentos en algunos puntos del país. Entonces, para esos casos específicos, esos campesinos que tenían una cuota próxima a vencerse y no la pudieron pagar por estas dificultades del coronavirus, les estamos haciendo también, por supuesto, las normalizaciones correspondientes de los créditos, las prórrogas, para que no tengan problemas en esta etapa. Pero, repito, la gran mayoría están produciendo. Le pongo el ejemplo de café. Café, a una cosecha, ya estamos en vísperas de la cosecha, lo que necesitamos es asegurar que haya suficiente mano de obra para recoger esa cosecha. Yo creo que los jóvenes de los municipios, la gente de los municipios que ahora no tiene trabajo porque el comercio está cerrado, porque tiene, obviamente su actividad está paralizada, pueden trabajar en la recolección de café. Necesitamos recoger el café de la cosecha próxima con las personas de los mismos municipios. Entonces, y tendrán un precio que es el más alto que se ha visto en muchos años, de tal manera que la mayoría de los sectores productivos pues está en condiciones de pagar y la invitación que yo hago es, por supuesto que si tienen para pagar la cuota, que lo hagan, porque necesitamos precisamente darle alivios a los que verdaderamente lo necesitan en esta crisis. Y en la medida que nos puedan pagar más, pues vamos a poder ser pues más flexibles en los alivios que le damos a los que realmente lo necesitan. Hay una preocupación de pequeños, medianos y grandes que trabajan a nivel rural, desde luego desde los campesinos, y me preguntan es si el Banco Agrario va a reportar a estas centrales de información financiera porque no han podido pagar a tiempo, porque eso los bloquearía para créditos posteriores. No, señor, eso es una muy buena pregunta, muy pertinente. Por instrucción del presidente Iván Duque, sí, la Superintendencia Financiera emitió una instrucción en el sentido de que ninguna persona que incumpla un pago de una deuda después del 28 de febrero de este año, que entre en un vencimiento, puede ser reportada por el sistema financiero a las centrales de riesgo. Obviamente esto es una medida temporal mientras hay esta dificultad del coronavirus. Así que nadie que se quede atrasado o vencido en una deuda puede ser reportado en las centrales de riesgo. Pero en el caso particular del Banco Agrario,
no solamente, por supuesto, cumplimos con la obligación que nos impone la superfinanciera de no reportar a nadie, sino que lo estamos haciendo son las prórrogas a los que no pueden pagar, y por supuesto estas prórrogas no tienen ningún tipo de reporte, ninguna sanción, ningún tipo de incremento en la tasa de interés o ningún costo, así que pues es un alivio para aquellos que realmente tienen una afectación. Señor presidente del Banco Agrario, ustedes como profesionales en estos temas agrarios y también financieros y económicos, pues desde luego manejan un lenguaje técnico, pero ¿cómo le podemos traducir a los campesinos y también trabajadores rurales este tema del Fondo Agropecuario de Garantías? ¿En qué los beneficia a los campesinos, a estos trabajadores rurales también? Tiene un beneficio enorme el Fondo Agropecuario de Garantías, porque eso es lo que les permite acceder al crédito. Acceder al crédito no solamente con el Banco Agrario, sino con otras entidades, porque es una garantía que el Estado le provee al deudor para que pueda presentarse ante un banco a pedir un crédito. Muchas veces las personas no tienen los títulos, por ejemplo, los títulos legales de su finca. Entonces, con esa garantía que les provee el Fondo Agropecuario de Garantías, ya son sujetos de créditos por un banco. Obviamente, la garantía no es lo único necesario para acceder al crédito. El banco, en este caso el Banco Agrario, pues tiene que hacer un análisis de que el campesino tiene un proyecto viable, porque aquí se trata no solamente de que le puedan pagar el crédito al Banco Agrario, porque de eso depende la sostenibilidad y el futuro del banco, sino de que el campesino también le vaya bien. Entonces, la idea es financiar proyectos viables. Así que con esa garantía pueden acceder al crédito. Ahora, y eso hay que darlo muy claro, esa garantía no los exime de no pagar el crédito, no. O por supuesto que el productor, la deuda queda en cabeza del productor y tiene que pagarlo, por supuesto, en su totalidad. A unas tasas que son las tasas que ofrece el Banco Agrario, que son tasas de fomento. La tasa tope del Banco Agrario es del TTF más 7. O sea, un campesino que pide un crédito en el Banco Agrario en condiciones Finagro, que es como prestamos nosotros en el Banco Agrario, jamás va a tener una tasa superior al 11% anual. Y muchas veces tienen tasas subsidiadas de tasas especiales que saca el gobierno. Y esto yo creo que es importante compararlo, por ejemplo, con las tasas que cobran las microfinancieras, que son del 40%. Así que compare usted una tasa del 11% versus una tasa del 40%. Yo creo que todos los productores del campo tienen que buscar, obviamente, cuando necesiten recursos, los créditos en condiciones Finagro, y por supuesto el Banco Agrario es el banco líder en la colocación de ese tipo de créditos. Bueno, Francisco Mejía, presidente del Banco Agrario, le agradecemos por aclarar al campesinado caucano y también a nivel de la ciudad de Popayán en estos créditos para personas que trabajan informalmente. Mil gracias por hacernos estas aclaraciones en Popayán 6 AM. A usted, apreciado José, muchas gracias, y nuevamente invitar a la comunidad a observar las medidas sanitarias, las medidas de aislamiento social, y decirles que tenemos un gran líder, que es el presidente Iván Duque, que ha tomado las decisiones correctas, las decisiones científicamente apropiadas, y por eso Colombia es un país que ya lo miran en el resto del mundo y en Latinoamérica con envidia, porque hemos logrado mantenernos en una curva aplanada aún con el tema del coronavirus. Pero depende de todos nosotros que esto siga así, que no lleguemos a un pico que nos genere una crisis humanitaria, una crisis en el sistema de salud. Así que observemos las medidas que impone el Ministerio de Salud y sigamos y creamos y tengamos confianza en ese gran líder que tenemos, que es el presidente Iván Duque. Y gracias, era el presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía, que nos aclaraba una serie de dudas en el tema de los campesinos del departamento de Cauca y también trabajadores informales que tenían créditos en el Banco Agrario.